Uno. Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy, marzo 15, estamos en época muy interesante. Hoy muchos de nosotros vamos a tener nuestra cuenta bancaria muy sustanciosamente estimulada. Segunda parte de el especial, como todos los especiales de Noches de PH con Jorge Enrique H., del programa que hemos titulado Deberes y obligaciones de los copropietarios en PH. Y para este tema nos ha venido acompañando desde la sesión anterior el doctor José Ángel Amador Sierra. Él es abogado, litigante, es cofundador de Cordeminas y Superminas, representante legal y presidente de la corporación Horizontap. Eso es algo que nos ha caracterizado y nos ha mostrado que las personas que nos acompañan acá en esta oportunidad son personas que tienen no solamente el conocimiento, sino la experiencia, y que no estamos improvisando en ningún momento, y eso ayuda, eso estimula. Y lo que más estimula es que ustedes, mi respetable audiencia, se están vinculando cada día más y más al canal de YouTube, en donde quedan grabadas todas estas charlas y las pueden reproducir ustedes tranquilamente a posteriori. Pero claro está, para mí y para mis invitados no hay nada más agradable que el tenerlos a ustedes acá en la sala en vivo, porque van a recibir de primera mano todas las impresiones, todos los conocimientos que podemos nosotros compartir con ustedes. Así que dando las gracias en primera instancia al doctor José Amador, a la emisora Debate Opinión y a ustedes, los asistentes a esta sala. Muy buenas noches, y doctor José Amador, muy buenas noches y bienvenido a esta su sala, su casa. Jorge Enrique, muy buenas noches y muy contento de ver esta amable audiencia que nos está siguiendo a partir de muy temprano, 6 de la tarde. Esto usted es muy puntual, Jorge Enrique. Y me alegra muchísimo, sobre todo el alto grado de confianza que me suministra para colaborar y acompañarlo en esta reunión. Por supuesto, el propósito para nosotros es cómo transmitirle a toda nuestra amable audiencia lo mejor que podamos de nuestro conocimiento. Eso no nos lo vamos a llevar a la tumba, lo vamos a dejar en cada uno de ustedes. Jorge, muchísimas gracias, muy amable, y estamos nuevamente para colaborarnos mutuamente. Doctor, tiene usted toda la razón. Mire, yo soy una de las personas que ha afirmado, y lo seguiré haciendo, que el conocimiento no hay que tenerlo aquí bajo el brazo o tenerlo aquí, así, aquí bajo el brazo, ahí escondido bajo el escritorio, porque el conocimiento es un libro abierto que nosotros tenemos que transmitirlo, socializarlo y, caramba, aprovechar ese conocimiento al máximo, utilizarlo en el bien, porque el conocimiento puede también ser utilizado para hacer cosas poco agradables, pero la idea es aprovecharlo para hacer cosas buenas, cosas que nos hagan crecer a todos nosotros, cosas que nos beneficien. Y por eso, doctor Amador, vamos a empezar la sesión de esta noche hablando de cosas positivas. Hagamos un resumen, por favor, de lo que trabajamos la semana pasada. Los deberes y obligaciones que tienen las personas que vivimos en propiedad horizontal ante esta época que se nos está viniendo encima prácticamente, que es la de las asambleas. ¿Cuáles eran esos deberes y obligaciones de los copropietarios que vimos la semana pasada? Por eso que principalmente le hicimos un énfasis muy fuerte a los deberes, en la medida de que veamos como ese propósito de los deberes que genera unas responsabilidades y que muchas veces ni siquiera nos fijamos, no los vemos. Y hoy debemos ser muy fuertes en las obligaciones que son esas de bulto, en las que todos estamos más o menos acostumbrados, pero que lamentablemente no las cumplimos. Entonces, dice uno, si tenemos deberes, y hablamos de uno muy importante, el deber de conocer la información de nuestra copropiedad. Comenzar por tener idea a dónde llegamos, dónde invertimos nuestro patrimonio.
que en la gran mayoría de todos nosotros es el patrimonio de la familia. No somos inversionistas en vivienda, no tenemos ese placer de invertir en vivienda por el solo gusto de gastar en algo el dinero, no, señor. Es nuestro patrimonio familiar y por lo tanto tenemos que protegerlo adecuadamente. Y el primer deber para proteger ese patrimonio es enterarnos qué fue lo que compramos, en dónde lo compramos, cuáles son esas áreas comunes, cómo son los linderos de esa copropiedad, cuál es el área propiamente dicha física en metros cuadrados de lo que nos vendieron, de lo que nos ofrecieron en los distintos brochures de la publicidad del constructor, y de esa forma tener idea entonces de qué es lo que vamos a conservar periódicamente con los mantenimientos que hay que hacerle y qué es lo que vamos en un momento dado a cuidar mediante las reparaciones que requiera hacer o incluso en un momento dado con las mejoras que sean necesarias. Entonces, ese primer papel lo definimos como un deber y ese deber se chequea en la escritura pública de compra y de igual manera también se chequea en el folio de matrícula inmobiliaria o más exactamente en el certificado de libertad y tradición que nos entrega la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Es el primer paso. Porque nos dimos cuenta, Jorge, que muchos de los copropietarios no habían visto eso nunca y hace 8 días le abrimos los ojos y comenzaron a chequear. Algunas de las personas que hoy repiten el programa me llamaron y me dijeron, oiga, la verdad usted, ¿de dónde sacó esa idea? Y si es que nosotros cuánto hace que compramos y la escritura ya guardada en un archivador, pero nunca la habíamos mirado. Jorge, ¿cómo te parece eso tan interesante? Eso es muy interesante, sí, señor, y es una realidad que vemos en prácticamente todas las copropiedades. Uno, en el momento en que está adquiriendo, sobre todo cuando es por primera vez su primera vivienda, llega con un afán y con unas ansias que le entreguen las llaves, que firma todo rapidito y sin leerlo, sin mirar qué es lo que está firmando, y por eso vienen los goles que algunos, ojo, algunos constructores nos hacen a nosotros los que compramos en propiedad horizontal. Y bueno, afortunadamente tenemos profesionales como usted, doctor, que nos hacen abrir los ojos. Jorge, no es que descubramos que el agua moja. Lo que ocurre es que a veces esas cosas como tan del común, uno las da por hechos, por ciertos, por realidades inobjetables y no la chequea. ¿Y por qué pusimos esa tarea? La pusimos porque en el ejercicio de la vida real nos encontramos con conjuntos cerrados que legalmente no existen. Y si no existen, entonces, ¿cómo nos pueden embargar en un proceso ejecutivo? Si no existen, ¿cómo el administrador es representante legal de qué? Si el conjunto no existe. Porque propiedad horizontal reúne dos elementos básicos, que es la convivencia sana o pacífica, como la nombra la ley, y la propiedad común de las áreas, que hace que por medio de un coeficiente de copropiedad seamos reconocidos legalmente. Las organizaciones o la persona jurídica denominada propiedad horizontal es muy seria, muy especial, muy distinta a la asociación, a la corporación, al sindicato, a la cooperativa, al club deportivo, a la asociación de amas de casa, al club de profesionales, en fin, es muy distinta. Esas asociaciones son de personas naturales tal cual, mientras que la propiedad horizontal conjuga el propietario por ese bien común del cual nuestra copropiedad es única dueña. Igual tocamos el tema de áreas de cesión, Jorge, ¿te acuerdas? De la necesidad de saber cuáles son las áreas de cesión que nuestro constructor entregó al municipio y que después no nos resulte como un dolor de cabeza, Jorge. ¿Cómo le parece eso tan delicado, no? Le cuento, doctor, que usted en esta semana que ha transcurrido me puso a leer las escrituras de mi apartamento, porque ríase usted que entre otras cosas, y lo que más me causó gracia, es que me vengo a enterar que en el conjunto donde yo resido, los primeros pisos no aparecen. No hay primeros pisos en mi conjunto. Eso quiere decir que como no existe mi apartamento, yo puedo hacerle la reclamación no solamente a la administración, sino incluso de pronto al mismo Estado por todo el dinero que he pagado por expensas comunes, por predial. No sé si estoy equivocado ahí, mi doctor. Totalmente cierto. Estamos pagando por un predial que no existe.
bien porque no aparece en las escrituras o por qué no en la licencia de construcción o en los mismos planos. Fíjate, entonces uno comienza a mirar esto que parece como una locura y bueno, pero si estamos en asamblea general y lo importante es que nos orienten cómo hacer una buena asamblea, espere que para allá vamos. Pero este factor obedece a que hay mucha vivienda cuya escritura de desenglobe no existe por Ajá. alguna razón. Mire, comentábamos también para ilustración de que hay mucho predio que se está vendiendo por porcentaje sin el desenglobe, mucho más delicado. Y en consecuencia, ¿qué le están vendiendo a uno? Una propiedad común y por indiviso, es decir, en últimas nadie sabe. Entonces, ¿cómo Nadie así que sabe no quién va a es. eso? ¿Mm? Nadie sabe quién es esa copropiedad y entonces, por lo tanto, no me podrían obligar a mí a pagar algo. O todo lo contrario, porque usted es el que ha estado respondiendo, entonces siga usted respondiendo, sin tener yo la obligación de hacerlo. Ahora, resultó con que de pronto la administración municipal, por su lentitud, bien sea la oficina de planeación o la curaduría urbana, no desarrollaron esas licencias rápido y el constructor edificó con su premura porque tenía su plata y quería hacerlo rápido, esperando que salieran los trámites documentales. Hay una responsabilidad del Estado, como usted lo señaló hace un ratito, Jorge, una responsabilidad del Estado. Claro, la cuestión es muy delicada y hay que estudiarlo. Hay que legalizar lo antes posible el reglamento de esa copropiedad. Ahora, es una realidad que se ha vivido durante más de 20 años ya, durante aproximadamente 21 años que lleva de construir ese proyecto. Ahí hay una negligencia mía, porque yo no me percaté que mi apartamento en realidad cumpliera con esos requisitos legales, que efectivamente estuviera ante el Estado, ante el mismo constructor, ante el mismo proyecto. Hoy en día, después de 20 años, es cuando me vengo a dar cuenta de eso, grave problema para mí, porque si mi apartamento no aparece, entonces yo no soy propietario de nada, yo no tendría derecho a estar ingresando por lo menos a ese conjunto. Jorge, ese es un deber de cuidado, de atención, repito, es nuestro patrimonio y hay que comenzar por ahí. Otro deber que chequeamos con algún énfasis es precisamente como ese, y yo quiero que lo traemos como más, ya no tanto como un deber, sino como la obligación de contribuir a la sana convivencia en nuestra copropiedad. Principio básico de la ley 635. Y vale la pena, ¿por qué? Porque las relaciones hostiles hay que ir poco a poco mermándolas. Acuérdate, Jorge, que hicimos mención a algo muy sencillo. ¿Qué decimos normalmente? ¿Usted cómo pretende arreglar el país si no ha sido capaz de arreglarlo de su casa? Primero arreglenlo. Comience por casa, es la frase que todos repetimos. Sí, Sí. señor. Pero yo comienzo por casa con mi familia, núcleo familiar. Y resulta que cuando voy a chequear mis vecinos, todos tenemos una misma puerta de entrada y de salida. Luego entonces mi núcleo familiar se extendió a mi copropiedad. Por entonces, todos somos responsables de arreglar la convivencia primero en nuestra casa y en nuestra casa extendida, que es nuestra copropiedad, y ir mermándole a esas relaciones hostiles que, hombre, vienen a flote y sobre todo en esta temporada de asambleas generales, porque me han llegado muchas consultas de confrontaciones, incluso de trompada, y eso me preocupa muchísimo porque algo nos está pasando, Jorge. Algo nos está pasando, sí, y es que llegamos hasta los extremos de la intolerancia en donde entre copropietarios, entre vecinos que residen en el mismo conjunto, obviamente, valga la redundancia, valga que estoy recalcando eso. Nos encontramos y porque usted me cae mal, entonces yo tengo el derecho de romperle la nariz, de decirle hasta misa qué es lo que estamos haciendo, cuál es el ejemplo que estamos dando para nuestros propios hijos, cómo quedamos nosotros y qué vamos a exigir, cómo vamos a construir ese futuro. Exacto, eso es lo que queremos. Entonces, señores administradores, señores consejeros, señores copropietarios, hoy, por fortuna,
hemos tenido más acceso a la información relacionada con nuestra propiedad horizontal en la misma, digamos, la misma medidas de bioseguridad nos obligaron a estar un poco más tiempo en nuestra edificación y ahí nos dimos cuenta de las dificultades que tenemos. Y en consecuencia, para algunos ha sido motivo de preocupación y han hecho el deber de ayudar a que se corrija. Pero para otros ha sido motivo de, dejemos así, dejemos así. No, no, no. Hay que tratar entre todos de arreglar. Como estamos en época de Asamblea General, entonces es la gran oportunidad. Y de esa manera, pues hacer las propuestas necesarias para que haya más interacción. No, la convivencia no se arregla con parrandas. Entonces vamos a hacer ahorita la fiesta de San José, porque el próximo lunes es puente, el sábado 19, entonces tenemos 3 días para armar la fiesta de San José en el conjunto, para ponernos de acuerdo a que esta relación es mejor. Señor, no es con fiestas, es con normas de fácil aplicación. Respeto mutuo. Mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos del otro. Entendamos que el otro tiene tantos derechos como los tengo yo. Doctor, yo soy de los que predica y pues trato de aplicar en mi conjunto, cosa difícil, en que lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos, Sí. conocer muy bien el reglamento de nuestro conjunto, cuando lo hay de manera legal, conocer nuestro reglamento de convivencia, nuestro manual de convivencia, perdón, conocer el reglamento interno del conjunto, el manual de convivencia, conocernos nosotros mismos y conocer a qué nos estamos comprometiendo. Porque, por ejemplo, si yo quiero ingresar al Consejo de Administración y resulta que ni siquiera conozco el reglamento del conjunto, y resulta que en el reglamento del conjunto dice que es un ejemplo, ¿no? Que las personas que han tenido inconvenientes de convivencia en los últimos 6 meses, 8 meses, no podrán pertenecer al consejo. Y yo tranquilamente fui, le rompí la cara a uno de mis vecinos, estoy en pleito y no, resulta que me postula al consejo. Estoy incurriendo en una grave falta por desconocimiento. Ahora, hay que mirar también los mecanismos alternos de solución de conflictos, tema que trataremos más adelante. Pero conocer por lo menos eso, ser una persona que sea digna de dar ejemplo, de citarse como seguidor de las normas, que cumple las normas. Pero si es una persona que no vale la pena que esté en el consejo, en el comité, ¿por qué votamos por él o por ella? Sí, sí, total. Yo soy de la idea de que incluso la Asamblea General tiene poder de veto. ¿Qué es que ese poder de veto limita los derechos del otro? No, espere. Es que el otro abusó de esos derechos y se sobrepasó, agrediendo a los vecinos o de pronto tomándose los bienes de la comunidad. Acaba, antes de llegar a la reunión, estaba teniendo una consulta de un conjunto, reunido con varios miembros del nuevo consejo, y consultaban, por ejemplo, que curiosamente unos juegos infantiles que ellos tenían muy bonitos, la administradora del año 2020 decidió venderlo y entonces buscaron en actas y en ningún acta aparece la autorización del Consejo de Administración. Y en consecuencia la pregunta es, ¿y el Consejo, y ustedes qué han hecho con el Consejo de Administración? No, ¿qué tal? Quedaron reelectos ahora. Espere, ¿cómo así si la administradora vendió unos bienes de la copropiedad? Nadie dio cuenta ni nadie lo ha denunciado. Ustedes llegan y encuentran eso y quedan callados también. Aquí, ¿qué es lo que hay? Jorge, mire ese tipo de situaciones. Y el consejo de administración en donde estaba que no se dio cuenta de eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, le dije, me parece que usted me está haciendo una pregunta más bien como inventadita ahí para acocharme. Oh, qué pena, todos esos bienes existían y ya no están. Y entonces hay unos ingresos por esa venta. ¿Qué dijo la señora administradora de la época? ¿Qué dicen los señores consejeros de la época? ¿Ustedes iniciaron algún proceso? Por lo menos los llamaron a unos descargos para que efectivamente expliquen qué pasó. No, no lo hicimos. Ah, bueno, pues háganlo ahora. No queda más remedio. Porque el reglamento interno de ellos dice que aquella persona que haya sido sancionada por esto, aquello y lo otro, no puede durante los próximos 5 años formar parte del Consejo de Administración y del Comité de Convivencia. Tienen las normas, Jorge Enrique, y no las aplican. Y sin Y embargo de les eso, pagan
¿Qué pasa? No se aplican por desconocimiento. Me extrañan y lo digo con mucho respeto, sin ánimo de incomodar a nadie, pero normalmente nosotros somos perezosos para leer y por no leer es que desconocemos y nos pueden catalogar de ignorantes. No hablando peyorativamente, sino que desconocemos, ignoramos lo que está escrito y lo que está escrito nos va a proteger, nos va a defender. Ahora, doctor, usted se está anticipando a algo, pero vale la pena hacer el paréntesis. La responsabilidad de los consejeros en propiedad horizontal. Los consejeros son, tengo entendido, solidariamente responsables con la administración y sus decisiones. Imagínense, tenemos que el artículo 50 en su párrafo segundo hace referencia a esas responsabilidades del administrador. Y lo dice, pues obviamente en singular, del administrador, sí. Pero si bien es cierto que nosotros no coadministramos, con el solo silencio cómplice de los errores de la administración, ya estamos nosotros incurriendo en falta. Y estamos incumpliendo un deber que es el de la diligencia, de la idoneidad. Nosotros estamos en el deber como consejeros de tener la diligencia de aclarar a tiempo las cosas, José. Ahí es una responsabilidad de los consejeros. Así la ley nos lo diga, ¿no? Esténaz, y que mire que usted nos está haciendo entrar en razón cada vez más. Tenemos que estudiar y tenemos que estudiar para aprender, para conocer y no solamente para lo que normalmente hacemos, aplicar nuestros derechos, sino también para aplicar nuestros deberes y nuestras obligaciones. A nosotros nos encanta que nos digan, usted tiene derecho a tal cosa, usted tiene derecho a tal otra, pero nunca nos dicen nuestras obligaciones y cuando nos dicen que las tenemos, nos enojamos y nos enojamos con la persona que nos hace ver ese error. Invitación para todos. Conozcamos nuestros derechos, claro, pero hablemos un poco más de las obligaciones y de los deberes que tenemos nosotros como residentes, como consejeros, como miembros de esa comunidad, para cumplir esos deberes, esas obligaciones y no caer en infracciones. ¿Cierto, doctor? Totalmente. Entonces ya decíamos que una primera obligación es el ayudar, no es un deber, es una obligación de contribuir a la sana convivencia de nuestra copropiedad, es decir, aprender a respetar al otro, efectivamente ilustrarnos, enterarnos, leer, no solamente el reglamento de la copropiedad, que está en la misma escritura de cada quien, sino los, digamos, los reglamentos, los manuales internos que tiene la copropiedad y de esa forma pues enterarnos de cada cosa para no entrar en injuria y calumnias de pronto. Entonces, y la otra obligación ahí, conexa a ello, es, hombre, también leamos los comunicados, los informativos que el administrador y el consejo nos publican permanentemente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llega el documento a la casa, nos lo traen y lo colocamos ahí en la mesita de centro y ahí quedó de adorno, pero nunca lo leímos y no supimos qué es lo que nos está contando. Otro detalle, señor administrador, procure, acostúmbrese semanalmente a enviarle esa hojita dominical a nuestros copropietarios. Informe. Propietario informado jamás será engañado. Uy, esta es una consigna de calle, ¿no? Propietario educado jamás será engañado. Oiga, Oiga, no, y vale la pena acuñarlo, sí. Propietario serio. educado jamás será engañado. Es más, promovámoslo como un numeral, un hashtag. Oiga, Propietario educado jamás será engañado. Jorge, Y nuestros acompañantes de esta noche, que nos ayuden y desde ya a que lo estén colocando en sus redes sociales. sí. Numeral, propietario educado jamás será engañado. Gracias, doctor, muy amable. Y salió ahí espontáneamente, mira, eso no estaba en ninguna parte escrita. Si alguien lo inventó y lo dijo, mejor. Nosotros simplemente lo que hacemos es, vea, y es una frase que suena porque todos los días queremos hacer, y la mejor forma que le llega a la gente es un poquito con esa cierta drasticidad que se le plantea a las personas. Entonces, don Enrique, ese es un punto clave.
ayudar a a la sana convivencia, y la sana convivencia consiste en respetar los derechos del otro, pero también es parte de nosotros como educarnos un poco y enseñarle al otro. Pero comencemos por el señor administrador. Comience el señor administrador por enviar todas las semanas un informativo de su gestión. Eso es una hojita, pero todo eso es muy costoso porque están impidiendo papel, entonces estamos desagotando la... Bueno, pero ahí están los grupos de WhatsApp, el correo electrónico, convértalo, utilice las herramientas y de esa manera nuestros vecinos van a estar enterados de la labor y el día de la Asamblea General ya no hay informe. Qué pena, no puedo presentar ningún informe porque dura toda 52 mensajes le mandé en el año de todo lo que estábamos haciendo. ¿Quién no leyó los mensajes? Bueno, todo el mundo levanta la mano para decir que no los leyó. Entonces, lo que necesitamos es que la gente, carajo, se acostumbre. Nosotros, primero que todo, acostumbrémonos a ese clip semanal, que se sepa que el administrador está no copiando y pegando, que es lo de la copropiedad pertinente. Sí, señores, tuvimos la ocasión de hacer el cambio de 3 bombillas que se habían quemado en las torres tal y tales. Ah, pero eso, ¿para qué no lo cuentas si eso es su deber, su obligación? Sí, señor, es mi obligación, pero también es mi deber enterarlo y es su deber enterarse. Qué chévere. Y entonces nos quitamos de encima ese comentario, porque son comentarios un poquito ponzoñosos que terminan en injuria y calumnia. Y es que el administrador no hace nada, no se le ve ningún trabajo, no se le ve ninguna tarea. Hombre, administrador, cuente y verá que nos va todo muy bien. Por cierto, para mí esa es una obligación de mantener una doble comunicación. Más que, y la gente está enterada y con eso, repito, se elimina un poco tanto rumor, tanta sospecha y el día de la Asamblea General de esta Asamblea lo que hemos propiciado, Jorge, es que sea relámpago en 3 horas máximo, caramba, ya dejémonos esas asambleas. Decíamos el martes pasado de que son tan extensas que ya hay entre los miembros de la Asamblea a las 11:55 de la medianoche, levanta la mano y, perdón, moción de orden, para que nos declaremos en sesión permanente porque parece que esto va para las 5 de la mañana. Hombre, hombre, la asamblea debe terminar rápido, en 3 horas, y inició a las 7 de la noche y a las 10 ya todos estamos en la casita durmiendo, felices y contentos porque todo nos fue bien. ¿Cierto, Jorge? Eso es lo mejor. Sí, eso es lo bueno. Y mire, si el administrador ha sido proactivo, juicioso, por tarde, a la semana siguiente de habernos enviado la convocatoria, nos debería estar enviando a nuestros correos electrónicos todos los informes. Todos, todos, todos. Con eso nosotros, copropietarios, tenemos mínimo una semana previa a la asamblea y los hemos leído. Llegábamos el día de la asamblea, el presidente de la asamblea no tiene que decir, como dice tradicionalmente el orden del día, lectura y aprobación del informe de tal cosa, sino que el presidente de la asamblea ya va a tener que cambiar ese enunciado y decir, señores copropietarios, han leído ustedes previamente, porque les fue enviado a sus correos, el informe de tal cosa, el proyecto de presupuesto. ¿Qué preguntas tienen? ¿Y cuánto tiempo no se ahorra uno en esa asamblea? Y hablando de asambleas, mi doctor, haciendo un paréntesis, bueno, uno de tantos más que hemos hecho, hemos hablado que la convocatoria se tiene que enviar con 17 días de anticipación, porque son 15 según la ley y son 2 en donde se incluyen el día de publicación del acta y el día de realización del acto, o sea, de la asamblea. De acuerdo con eso, mi doctor, más o menos para qué fecha este año, en el 2022, tendríamos que estar como mínimo enviando esa convocatoria para sesionar válidamente dentro de el plazo dado por la ley. Jorge, vamos a subrayar ese énfasis que es en el que hemos insistido muchísimo y en el cual los dos compartimos plenamente. Efectivamente, hoy ya es 15 de marzo Sí, y ya señor. hoy cualquier convocatoria que le llegue hoy y a partir de hoy ya es extemporánea. Entonces, cuando usted la reciba y si se la entregan con firma, usted tiene que firmar, entonces coloque recibido hoy 15 de marzo. ¿Por qué? Ya es extemporánea. Qué pena. Entonces debieron haberse hecho llegar a las comunicaciones desde el 12 de marzo. Ya el 13, 14 y 15 ya está. ¿Por qué? Porque esa del 12 ya iba para el 28 de marzo.
Y si no hubo quórum el 28, el tercer día hábil es el 31. Entonces, leí con curiosidad un artículo de una empresa muy poderosa en Colombia que nos envía con frecuencia a todos información de propiedad horizontal, donde nos da la razón hasta ahí. Pero dice esa empresa, pero es que en ninguna parte de la ley aparece sanción por no realizar la asamblea del 31 de marzo. Lo importante, y vuelve e insiste, o sea, se gastó 40 párrafos dándonos la razón, ¿no? Pero en los últimos 4 párrafos dice todo lo contrario. Es decir, ¿para qué gastó tanto ejercicio para darnos la razón de que las asambleas tienen que hacerse? Si luego dicen, pero en ninguna parte existe sanción alguna por no realizar la asamblea hasta el 31 de marzo. Esperen, el artículo 40 que usted desarrolló muy bien en ese escrito, mis queridos colegas, no doy el nombre porque yo sé que todos leen, porque a todos les llega esa información, es una empresa muy poderosa a nivel nacional. Nos tiene a todos vinculados, no sé cómo logran nuestros contactos, pero a todos nos vinculan la información. Luego, entonces, ahí desarrolló el artículo 40 e incluso tocó el segundo párrafo del artículo 40 sobre esa asamblea universal, cuando nos encontramos el 100% de los copropietarios y nos declaramos en la asamblea en ese momento. Pues hombre, el no realizado hasta el 31 de marzo la Asamblea General da lugar a que el 1 de abril se realice la Asamblea por derecho propio. Y toma todas las decisiones. Y la primera decisión es, por supuesto, revocar el Consejo, que no fue capaz de que se convocara, de convencer a su administrador que convocara a tiempo. Y en segundo lugar, terminar el contrato del administrador, señores. Administrador que no convocó a tiempo la Asamblea es causal de terminación del contrato. ¿Por qué? Porque el numeral primero del artículo 51 le da esa función. No vienen sino como 10 o 11 funciones expresas en la ley. Luego, y las copiamos en el reglamento. Y luego, entonces, ¿cómo es posible que el señor administrador no cumpla con esa función? Jorge, causal de terminación del contrato. Entonces, cierro con esto. Debe, si ya no se convocó hoy 15 de marzo, demos el margen estrictamente que convocó para el 31 de marzo y ese día le llegó la gente y se salvó. Entonces, ¿qué hace? Entonces no se asuste tanto, sino que dedíquese a promocionar su asamblea para que todo el mundo vaya. Que es que ese día necesitamos el 51%, por eso, promocionarla para que tenga no el 51, tenga el 60, el 70%. Sea administrador, sea orgulloso de que los copropietarios le asistieron en absoluta mayoría. No se convierta en el zángano que quiere que su asamblea sea la de segunda convocatoria para hacerla con un porcentaje del 15%, señor. El orgullo del buen administrador y del buen consejo de administración es que su asamblea salga en primera convocatoria con un quórum maravilloso. Jorge, esa es la idea. Claro, claro, la idea es que las cosas se hagan bien y para eso me gustaría que usted me aclarara una afirmación que yo estoy haciendo. Si bien es cierto, estamos convocando, vamos a irnos un poquito más a la ley, con los 17 días, pero y como la ley dice que la asamblea se reunirá válidamente dentro de los 3 primeros meses, yo me he atrevido a decir que incluso la reunión de segunda convocatoria, cuando eso se da, esa reunión de segunda convocatoria también tendría que darse durante ese primer trimestre seguido al vencimiento del periodo fiscal, perdón, del periodo presupuestal. ¿Estoy en lo correcto, doctor, o hay algo que corregir ahí? Precisamente, por eso estamos siendo muy estrictos con la aplicación de la norma. La norma dijo, se reunirá, imperativo, se reunirá. Artículo 39, nunca dijo, si a los señores les provoca reunirse, entonces se encuentren. No, dijo, se reunirá. Y se reunirá es primera convocatoria por ahí el 28 o 27, si fuera mejor. Y la segunda el 30 o el 31 y resuelto el problema. Doctor, no se preocupe que es que en nuestro conjunto todos son muy disciplinados y los citamos para el 31 porque todos nos llegan. Y si no le llegan, pues tocó impugnarle porque la segunda es extemporánea, porque usted lo hizo a propósito con el fin de que la segunda le salga por allá para el 4 de abril, que sería el lunes 4 de abril de este año, y lo hizo planeado así.
para castrar, para apretarle el pescuezo al artículo 40 con el fin de que no haya asamblea por derecho propio. Ojo, nosotros estamos promoviendo la asamblea por derecho propio, estamos despertando a la comunidad y en la medida que este año en Colombia haya 1000 asambleas por derecho propio, nos sentiremos deliciosamente satisfechos, porque es que esa es una herramienta y está en la ley. Luego entonces, Jorge, usted tiene toda la razón. La segunda convocatoria debe realizarse dentro de los 3 meses, porque es que no se ha reunido. Si en la primera no hubo quórum, ¿qué pasó? No se reunió, no se cumplió con el artículo 39 el artículo hay que cumplirlo, entonces dentro de esos 3 meses. Entonces dice el editorialista, pero qué pena, pero es que no hay ninguna sanción en la ley, que tranquilos, que puedo. No, 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 no. La elucubración mental debe tener en aplicación real. Luego, entonces la aplicación real es que el artículo 40 sí está ahí establecido con una. No, usted no necesita citar a nadie, usted lo que necesita es llamar a los vecinos y decir, oiga, vecinos, como convocaron tarde la asamblea y ya no sale dentro de términos legales, entonces nos vamos a ver el viernes a las 8 de la noche en el parqueadero para que tomemos decisiones, las decisiones que no tomó la administración. Así es sencillo. No se está convocando, está exponiendo de acuerdo de que se van a encontrar y punto. Y cumplió con el artículo 40. Entonces, Jorge, usted está en lo cierto. No, ni más faltaba. Ahora, hay una precisión, es que la ley nos dijo que se debe convocar con la antelación de 15 días. Antelación. Sí. Luego, entonces, el festivo del lunes 19, 20, 21 de marzo, ese festivo forma parte de los 15 días de antelación. Entonces, aquí cabe sábado, domingo y festivo, no se preocupen. Pero entonces, cuando hablamos de antelación es eso, ese margen. Y como dice antelación de 15 días, el día de la convocatoria no se cuenta dentro de los 15 y el día de la asamblea no se cuenta dentro de los 15. Y por eso hemos interpretado a nivel nacional todos que no son 15 estrictamente, sino 17. Porque esa antelación, y cuando se dijo, mire, los que somos abogados, el decreto 806 dijo que la notificación se entenderá realizada 2 días, dijo, 2 días posteriores al sitio de notificación. ¿Por qué? Porque por pandemia ya sumaron 2 días más y sobre eso hubo necesidad de esclarecer para que quedara establecido que son 2 días en derecho y en términos judiciales son hábiles. Luego, entonces, aquí en nuestra interpretación, los 15 días de antelación no incluyen el día de la convocatoria y el día de la asamblea, y por eso Jorge dijo 17, por lo que yo comparto. Ese es totalmente. No, Jorge, estamos sintonizados. ¿Cuándo es que nos vamos a poner un poquito así como picanticos de que no nos ponemos de acuerdo? Oiga, todos. ¿Por qué? Porque yo sé cuándo nos vamos a poner en desacuerdo, mi doctor. Y es un tema que está saliendo sobre el tapete en este momento. Cuando hablemos sobre el tema de los poderes, que ahí sí hay bastante tela para cortar, porque vamos a ver quiénes son efectivamente los que pueden y deben asistir a las asambleas y quiénes no. Y en qué casos sí, en qué casos no, qué dice la Corte, qué dice el Consejo de Administración, qué dice el reglamento. Hay muchísimas otras cosas que se pueden hablar. Pero mientras llegamos allá, doctor, es un deber de nosotros, los copropietarios, yo diría más obligación, el tener conocimiento de cuándo tenemos que hacer, de por lo menos cuándo es el corte presupuestal, para saber asimismo cuándo debemos esperar como mínimo la convocatoria para asistir a nuestra asamblea. Esa es una obligación. Totalmente, es una obligación. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente vivimos un poco en la nebulosa y entonces el periodo presupuestal comúnmente va del 1 de enero al 31 de diciembre, que coincide con el periodo fiscal y con el calendario. Sí, hay reglamentos de propiedad horizontal que lo cambian para otra fecha, pero mientras no esté escrito en el reglamento de ese periodo presupuestal, se va a la costumbre inveterada que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y los 3 meses efectivamente son hasta el 31 de marzo. Correcto. Eso lo tenemos que no solamente saber porque lo dijo Jorge Enrique y lo ratificó Amado, sino porque usted lo leyó en su reglamento de propiedad horizontal y tiene claro que su conjunto no tiene otro periodo diferente. Eso sí,
y es una obligación. Estamos de acuerdo, Jorge, no es un deber. Y esa obligación conlleva saber entonces cuándo le deben enviar la convocatoria. Adicionalmente, qué contiene la convocatoria. Y por supuesto, las dos fechas. Dice el tratadista que la segunda reunión debe convocarse formalmente, que no basta con decirlo en la primera, de que en caso de que no haya quórum en el 28 de marzo, entonces se convoca de una vez en segunda citación para el 31 de marzo. No, dice que entonces el 28 mismo por la noche o el 29 se le debe escribir a todos diciéndole se convoca a la segunda citación para el día 31. Bueno, no me opongo a esa formalidad, no es una obligación, pero con quien lo advierta ya sabemos que toca, pero es un deber y una obligación de los propietarios tener claridad de ese detalle. Ahora, dijimos en la reunión pasada que hay algunas copropiedades que hacen extensiva la norma del Código de Comercio, de que si el día que se convocó, una hora después, no hay quórum suficiente, se puede realizar la asamblea. Y esa es una norma del Código de Comercio. La norma de propiedad horizontal dice que si hubo quórum suficiente, quórum legal, será el tercer día hábil que se lleva a cabo la segunda reunión. Luego, entonces, yo estuve el sábado pasado en una asamblea en la que efectivamente venía la convocatoria así, que entonces está convocado a las 2 de la tarde la primera sesión, y si no hay quórum a las 3 de la tarde, en segunda convocatoria realizada la asamblea. Y entonces yo iba a eso, un vecino me dio el poder para que me colaborara, y yo iba con las baterías recargadas a oponerle. Y resulta que para buena fortuna de ellos y mala mía, hubo quórum, y por lo tanto se cumplió la asamblea porque hubo quórum. Y yo estaba todo listo con mi coraza puesta para que a las 3 de la tarde, si no era quórum, le declaraban que se podía iniciar segunda convocatoria de una vez atacar. No, por fortuna, no digo por fortuna, todo lo contrario, hubo quórum, es decir, disciplinados. Se salvó el convocante de la asamblea. Señor, y además de eso, me dieron un buen ejemplo de que en ese conjunto sí tienen sentido de pertenencia por su copropiedad, y segundo, tienen claro que es una obligación asistir, participar en la Asamblea General. Eso es lo bonito, ¿no? Bueno, y hablando de otros deberes, de otras obligaciones, me atrevo a decir yo que nosotros como copropietarios tenemos el deber de estarnos preocupando por lo menos una vez al mes de saber cómo marcha nuestro conjunto, cómo lo podemos hacer, yendo a la sala de administración y preguntando, simplemente preguntando, déjeme ver el libro de actas, déjeme ver, yo lo puedo pedir y obviamente la administración está en la obligación de entregármelo. Los estados financieros del mes inmediatamente anterior, analizarlos, estudiarlos. Para mí eso es más que deber, es una obligación. Claro, por supuesto que es una obligación, porque eso implica lo que vimos hace un rato, estar informado para tomar decisiones sabias en la asamblea. Entonces, y usted me leyó la mente y cambió el orden del día. Y efectivamente yo quería hacer ese énfasis, ya que recordé nuevamente, el orden del día ya no debiera decir presentación del informe del señor administrador. No, debiera decir observaciones de los asambleístas a la labor del señor administrador. Y en el de relator fiscal lo mismo. Observaciones de los asambleístas al informe del señor revisor fiscal, porque como lo mandamos con antelación. Sí. Entonces, ¿por qué volvemos a leerlo? Si ya se lo mandamos, demos por hecho de que él lo leyó, y entremos entonces en lo pragmático. A ver, ¿qué consideraciones, qué objeciones, qué preguntas tienen al informe del señor revisor fiscal, del señor administrador, del consejo de administración? Ah, no, pero como me gusta, bueno, yo pues lo digo y me da pena, por supuesto, a mí me gusta mucho. Entonces, que me den el uso de la palabra para decirle, y me digo, señor, hace rato le pasaron los 3 minutos que tenía, uy, qué pena. Eso ocurre. Bueno, por ahí no está levantando la mano, Jorge. Sí, y antes de eso yo voy a hacerle una pregunta, doctor. Hay una situación
y que nos la hace ver nuestra querida amiga de la Sultana del Valle, en donde el administrador no ha enviado durante todo el año ningún tipo de información. No ha hecho absolutamente nada. ¿Se podría calificar eso como injuria y calumnia si yo afirmo que esa administración no hace nada? Pues no tanto como estemos, o sea, porque en sí mismo no hay un delito ahí con el que pueda configurar una conducta punible. Pero, pero decir, ese administrador o esa administradora se está robando la plata que le pagamos en los honorarios porque no hace nada, ahí ya hay una configuración que podríamos tipificar. Y hombre, yo soy de la idea de que hay que hacer esa denuncia. ¿Por qué? Porque es que la gente no puede andar por la calle despoticando de los demás porque sí. Y en Colombia nos volvimos eso. Nos encanta hablar mal del otro, no sé por qué. Y en consecuencia, digo el milagro, pero no cuento el santo. Pero todo el mundo sabe de quién está hablando. Entonces, no, dejémonos de tanta, ¿sí? Es como otra cosa, Jorge, ya que me acordé. Nosotros nos acostumbramos a celebrar todo. No, que todo está bien. Ah, chévere, ay, viva, y hurra, y la selección ganó el primer partido de la eliminatoria y todos celebramos. Y ganó el segundo y el tercero y celebramos. ¿Y qué vamos a celebrar el 25 y estamos eliminados? ¿Ah? Qué manía la que tenemos. Entonces lo mismo pasa en propiedad horizontal. De pronto hay cosas que vale la pena celebrar y hay que celebrarlas constantemente. Todo lo bueno hay que destacarlo. Pero a veces también llegamos el día de la asamblea y cuando hay cosas delicadas guardamos silencio y caemos en aquello de que no denunciamos, como usted lo dijo. Un tema es importante. Usted dijo chequear, revisar los informes para poder llegar a la asamblea y tomar las decisiones que corresponden. Y, por ejemplo, si ese asambleísta llegó y encontró que el informe tiene equivocaciones, hombre, pida las aclaraciones y sea osado si las aclaraciones no le dan. Yo quiero que se ordene una rendición de cuentas, una rendición provocada de cuentas. Pero, ¿cierto, Jorge? A ver qué pasa. Por supuesto que a lo mejor los demás tienen claridad y no hay necesidad de llegar a ese extremo. Pero si la cosa tiene dudas, en vez de ponernos a calumniar a las personas, pidamos que un experto nos aclare lo que consideramos que no está suficientemente explicado. De acuerdo, doctor. Y bueno, haciendo un paréntesis, rompiendo un poco el protocolo que normalmente hemos desarrollado en Noches de PH, voy a solicitarle al señor Ramón Franco que por favor active su micrófono, su cámara y que nos haga su pregunta de una manera breve y muy clara para que se la podamos responder dentro de lo posible. Don Ramón Franco, muy buenas noches y bienvenido a Noches de PH. Por favor, active su micrófono y le escuchamos. Y su Gracias, cámara buenas también noches. sería placentero el poderle ver. Siga, don Ramón. Bueno, parece que se le cortó la comunicación, no, ya. Don Ramón, le ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, señor, Gracias. se escucha perfectamente. Siga. Bien, quería saber qué sucede en el momento en que un administrador en ejercicio no convoca a asamblea general de copropietarios ordinaria hasta en este momento. Simplemente presentó renuncia para irse el 7 y no presenta ningún informe ni nada. ¿Qué sucede en este evento? ¿Qué haríamos los copropietarios? Gracias. A usted, don Ramón, porque nos ha planteado un interrogante muy interesante. Y ante eso solamente me resta decirle, doctor Amador, usted tiene la palabra. Le cuento que es un caso muy importante. Una pregunta, Ramón, muchísimas gracias porque es un caso muy importante debido a que, pues hombre, la Asamblea General Ordinaria la convoca el administrador. Y no estando el administrador, entonces nos quedamos sin convocatoria de la Asamblea. ¿Y a qué le jugamos ahí? Entonces tocaría que el Consejo se reúna urgentemente y decirle, ya hoy es 15. Sí. Y por la pregunta que nos hace Ramón, da la impresión de que no tienen administrador en ese conjunto. Y en consecuencia, entonces no hay quien convoque la asamblea. En ese orden, la idea correspondería al Consejo de Administración designar un nuevo administrador inmediatamente. Ojo con una pregunta que me plantearon hoy, partida del sentido.
Sí, doctor, pero nosotros ya elegimos el nuevo administrador precisamente a partir del 1 de marzo. Lo que ocurre es que de la alcaldía no ha salido el documento del certificado de inscripción y por lo tanto de representación legal. Mi respuesta, por ejemplo, en esa pregunta adicional es la siguiente. Espere, quien convoca es el administrador, dijo el artículo 39. No dijo que el representante legal. Correcto. ¿Sí ves? Luego, entonces, ese nuevo administrador debe convocar ya, urgente, no debe esperarse porque le vencen los términos y entonces el que incurre en la falta es ese administrador que se cruzó de brazos de esperar que le tiene la bendición de representante legal. No, señor, usted es administrador desde el momento que lo designaron. Y si ya firmó contrato, con mayor razón. Con mayor razón. Y ese contrato le dio deberes y derechos, por supuesto. Entonces, para Ramón, lo que uno espera es que ante ese vacío, el presidente en la reunión del Consejo de Administración hayan considerado la posibilidad de que haya un administrador interino, que en este caso podría ser el presidente del Consejo, y que bajo esa facultad otorgada en esa emergencia que produjo, pues convoque la asamblea. Legalmente eso es discutible, legalmente es discutible, pero por lo menos salen del paso y la asamblea, que es de copropietarios, ratifica esa decisión, la convalidan. ¿Para qué? Para que ante una discusión jurídica puedan por lo menos tener ese mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la asamblea es la que resuelve los vacíos. Hombre, ¿cómo hacemos si el administrador se nos fue? Bien porque nos quiso hacer la jugada de dejarnos tirados, o bien porque estaba cansado de tanto gorro que le montamos, pobrecito, y le decidió más bien eso. Porque eso ocurre, ¿no es cierto? Sí, ocurre, hay muchas copropiedades en donde ya sean los consejeros, los copropietarios, revisoría fiscal, llegan al extremo del acoso laboral. Sí, Eso es muy cierto. Eso es muy cierto, eso también se presenta en propiedad horizontal y ese es otro temita que vamos a tratar más adelante en otra noche de PH. Hoy, doctor, me nace otro interrogante que, caramba, usted me está dando cuerda para preguntar al estilo de Juanito Preguntón. Me disculpa, por favor, pero hay una situación que se me viene a la cabeza en el momento. Resulta que usted mismo lo ha dicho, el que convoca es el administrador. Pero, ¿qué sucede cuando hay una subordinación? O sea, el consejo ha contratado laboralmente al administrador y este es renuente a convocar la asamblea. ¿Cómo hacemos nosotros los copropietarios en una situación como esa? Sabemos que hay una supeditación laboral. Por subordinación, el administrador debe hacerle caso al presidente del consejo. Pero, ¿qué pasa cuando viene como un choque de trenes y dice el administrador, no, yo no convoco, o yo no convoco para el día en que usted me dijo mejor? Yo no convoco para el 1 de marzo, yo convoco para el 15 de marzo, desacatando una orden dada por el presidente, apoyado por el consejo. ¿Qué hacemos nosotros los copropietarios? Bien interesante, Jorge. Es frecuente ese grado de subordinación porque no en todas las copropiedades existe el contrato de prestación de servicios de administración. ¿Por qué? Pues bien sea porque los propietarios o el mismo consejo así lo quisieron, de que tenga un contrato laboral. Eso es válido, por supuesto, y sobre todo en aquellos conjuntos donde de pronto por la magnitud del conjunto requieren que ese administrador esté de tiempo completo ahí. Pues la mejor manera es contratarlo laboralmente. La gente le tiene mucho miedo al contrato laboral. Que porque las prestaciones, que porque las cesantías, que porque esto, que las demandas, que para allí y para acá. No, el contrato de civil de prestación de servicios también tiene reglas. Y en un momento dado, quien incumple responde. Hay una cláusula penal. Claro. Pero lo amable es que la cláusula penal es por ahí de 3 millones o 10 millones de pesos, mientras que las prestaciones de un administrador que, pues hombre, respetemos las normas. Este programa con Jorge Enrique y Amador está destinado es al deber ser, a la aplicación de la normatividad como debe ser. El contrato que usted plantea, Jorge, es válido. Derecho laboral. Subordinación al Consejo y en cierto modo al presidente. Entonces, ¿ahí qué pasa?
Pues claro, no es que el contrato tiene unos derechos y unas obligaciones. Obligación de convocar. La obligación de convocar es simple y llanamente el artículo 39 de la ley 675 y el numeral primero del artículo 51 de la ley 675. Ahí está. Los dos se juntan. Dijo el 39, la Asamblea General Ordinaria será convocada por el administrador. Listo, ya le di una orden, será convocada. Y el artículo 51, numeral primero, le está diciendo, entre sus funciones está la de convocar la Asamblea General. Otra orden. Luego, entonces, sea que tenga contrato laboral, o sea que tenga contrato de prestación de servicios escrito. Ojo, ya que me trajo a colación el tema, si no hay contrato de prestación de servicios escrito, estamos frente a un contrato verbal de trabajo. Un contrato realidad. Un contrato realidad. Ojo con eso, porque muchos ahí también por descuido, por desidia, por exceso de confianza, no realizan los contratos escritos. Bueno, luego entonces, pero la pregunta de Jorge es, sí, pero es que el administrador caprichosito no quiere hacerla el 1 de marzo porque le parece que todavía tiene tiempo, entonces que la convoca para el 15. Está en libertad de hacerlo, sí señor, pero señor, ¿por qué no la hacen primero? ¿Para qué pone tan retenciado? Salga de eso, porque si además usted ya queda liberado de sus responsabilidades, listo, entonces hay que hacer caso. Es, ojo, una causal determinación del contrato laboral o del contrato de prestación civil de servicios, contrato civil de prestación de servicios de administrador, el no cumplir con la convocatoria a tiempo de la Asamblea General. La gente no lo ha entendido así, y el cuento es, me han llamado, doctor Amador, es que en mi conjunto hace 5 años no convocan asamblea, y ya por lo que vimos, ya este año tampoco van a convocar. ¿Qué hacemos con eso? Es que a quién le ponemos, a qué organización, a qué entidad vamos a quedarnos. No, no vaya a ninguna parte a quedarse, simplemente terminen el contrato a su administrador. Debido proceso, notifíquelo, llámelo a descargos, pero si usted no es el encargado, si usted es un propietario común y corriente, pues obviamente reúna a los propietarios y vengan, llamemos al administrador y al consejo a rendir cuentas. Aquí Jorge, ven, señor. sí, ese concepto de la rendición de cuentas yo creo que nos puede algún día dedicarle un programa. Venga, doctor, me nace, ante esta situación que estamos hablando, una posibilidad. Yo como copropietario, ahí sí entro a hablar de los derechos. Tengo derecho a que mi administración y mi consejo de administración me informen tal cual como dice la ley. Yo podría, junto con mis demás vecinos, cumpliendo con aquello que establece la 675, que es cumpliendo un porcentaje de quórum, de coeficientes, perdón, del 20%, ordenarle a consejo, a revisoría fiscal, si la hay, y a la misma administración, el que efectúen la reunión en una fecha determinada. Sí, sí, señor. Ojo que eso es demasiado importante. Es una orientación, digamos, la nueva. Jorge, me alegra porque la había planteado. Porque aquí hay un pequeño problema. No solamente el administrador y el consejo están descuidados. Si hay revisor fiscal, oiga, revisor, ¿usted por qué no presionó que se hiciera la asamblea? ¿Por qué usted se descuida? Si esa es una función suya, velar por el cumplimiento de la legislación. Entonces, los revisores fiscales, hace 8 días hablamos de este tema rápidamente. Sí. Y 2 llamadas recibí de, hola, Amador, ¿por qué usted se encarga de darle leña a los revisores fiscales? No, yo no estoy dando leña, le estoy diciendo cumpla con su deber, nada más. Así de sencillo. Como usted puede decirme, oiga, Amador, cumpla con su deber, asesore correctamente a la propiedad. ¿Listo? Pues uno cumple con el deber. Y lo otro. Entonces ese 20% puede pasarle un oficio urgente diciéndole, oiga, señor consejo administrador, señor administrador, señor revisor fiscal, les solicitamos que por favor la asamblea nuestra la convoque exacto, por decir, para el 15 de marzo. Porque sí, es que luego viene un puente festivo y entonces no lo voy a convocar el sábado, ni mucho menos porque vamos a estar de puente festivo y no vamos a asistir. Esa es una muy buena propuesta, claro que sí, porque es que ese 20% no es solamente para convocar la asamblea extraordinaria, sino para hacer sentir su voz ante
una administración ineficiente. Excelente punto, Jorge. Entonces, démonos cuenta que es un deber el que conozcamos las reglas del juego en donde nos estemos desenvolviendo. Aquí estamos en el campo de la propiedad horizontal, pero también lo podemos ver en el campo laboral, en el campo social, en el campo comercial, cuando estemos haciendo cualquier tipo de transacción. Nosotros tenemos unos derechos que también son deberes y se pueden convertir en obligaciones. Lo principal, conocer, estar enterados, leer, documentarnos. Aquí, gracias al doctor José Amador, nos damos cuenta que unidos podemos hacer muchas cosas muy importantes. Unidos podemos lograr que se nos tenga en cuenta, pero si cada uno de nosotros está completamente desinteresado, no le importa 5 lo que esté pasando con su patrimonio, mucho menos le va a preocupar el de los demás. Entonces, estudiemos, preocupémonos, y que nos digan que somos canzones al solicitar informes, no importa, estamos defendiendo nuestro patrimonio. Debemos preocuparnos por eso, porque, bueno, la gran mayoría de nosotros, por no decir que todos, compramos nuestro apartamento, nuestra casa, con el sudor de nuestro frente, trabajando, lo pagamos durante 15, 20 años, no sé, pero nos esforzamos toda la gran parte de nuestra vida pagando por eso. Tenemos la obligación para nosotros mismos de defender ese trabajo, de defender ese esfuerzo. Y la responsabilidad que tenemos en primera instancia, el día de la asamblea, primero, asistir. Segundo, conocer los informes que nos están presentando, en el mejor de los casos, previos a la realización de esa asamblea. Tercero, nombrar un consejo de administración que sea idóneo, que tenga conocimiento de ley 675, que sepan las ventajas, las desventajas de vivir en propiedad horizontal. Doctor Amador, aquí Claudia Lores nos está haciendo un comentario que para mí es una pregunta. El administrador está obligado a citar a los propietarios, no a los arrendatarios. Vamos a hacer el énfasis que es muy importante. Estamos hablando del régimen, Sí. es decir, de las normas obligatorias, imperativas de propiedad horizontal. Ya la ley 675 fue exhaustivamente estudiada por la Corte Constitucional sobre ese aspecto. Que por qué no mencionaba a los arrendatarios en esa ley, que por todo el tiempo se le mencionó. Y cuando entramos a la página del Senado en Internet de la ley 675, las 50 y tantas veces que mencionan los propietarios está subrayado. Está subrayado. Menos en el artículo 58, 59, 60, porque las normas de convivencia va para propietarios, arrendatarios, visitantes, familiares y todo lo demás. Entonces, ahí ya es el único lugar que le da espacio a los arrendatarios, locatarios, incluso herederos, como todas las opciones que pueda haber. Luego, entonces, es correcto. Se convoca a los propietarios. ¿Y de qué manera se convoca? Por escrito. ¿Escrito qué? Que se debe enviar a la última dirección registrada de los propietarios. Y la pregunta es, ¿y esa dirección registrada es la física o la del correo electrónico? Pues a mi juicio ambas, por supuesto. Si en el punto residencial tienen el correo electrónico, hoy debemos hacer el esfuerzo de ahorrar lo máximo que podamos de papel. Luego, entonces, pues la comodidad. Solo que en derecho nos exigen a nosotros los litigantes algo muy importante. Cuando reportamos el número telefónico o el correo electrónico del demandado, debemos manifestar cómo obtuvimos esos datos. Obvio que el administrador no tiene que manifestar eso porque él tiene una obligación, que es mantener actualizado el registro de propietario. Bueno, en estos días a propósito me hice una consulta sobre el tema
Entonces, doctor, ¿por qué no nos hace favor y nos chequea este formato, este formulario para actualizar nuestro registro de propietarios? Y entonces eso preguntan una cantidad de cosas, pero ¿por qué preguntan si lo que estamos es actualizando el registro de propietarios? Es decir, quiénes son los propietarios, quiénes, y por supuesto, pues la información básica que corresponde al inmueble. Entonces le incluimos el nombre de la mascota, cuántos animalitos tiene, con qué nombres. No nos pongamos a tanta cosa, concreticos. Y otra cosa es que queremos conocer a los residentes, no a los propietarios, sino a los residentes de la copropiedad, por razones de seguridad, por razones de información. Pero hoy recordemos que existe la protección de datos. Entonces no nos pongamos a pedir más de la cuenta. Ay, doctor Amador, pero saber el nombre de la mascota no es la protección de datos. Por supuesto que no. Pero no lleguemos a esos extremos de recoger más información de la debida, solamente lo estrictamente necesario. Aquí ya usted me estaba haciendo una pregunta hace rato que cuando íbamos a entrar en conversaciones con puntos opuestos. Y creo que se está dando en este momento eso. Porque, Bueno, doctor, yo soy sí. partidario que entre mayor información se tenga de los copropietarios, muchísimo mejor. ¿Por qué? Por aquello del sistema de las brigadas de emergencia, de los brigadistas, que tienen que saber por sistema de gestión, inclusive hasta si Jorge Enrique está tomando algún tipo de medicamento para el corazón, que porque le duele mucho el corazoncito, que porque le está haciendo falta que lo apechichen, que lo apapachen, le duele el corazón, entonces tiene que tomar continuamente un medicamento para el corazón. Hasta ese extremo, por sugerencias del sistema de gestión, hay que llegar, porque cuando se presente alguna situación de emergencia y se necesite verificar quiénes están, quiénes no están dentro de la copropiedad en el momento de la ocurrencia, el brigadista y mejor aún los paramédicos tienen que saber inclusive hasta qué medicamento está consumiendo cada una de las personas. Y si por ejemplo hay un derrumbe y resulta que faltó Shana, que así se llama mi mascota, y resulta que yo me devuelvo a buscar a mi mascota y Shana no aparece, yo estoy corriendo riesgo. Son los bomberos los que me colaboran a buscarla o de pronto los paramédicos que están ahí. De ahí es donde yo veo la importancia que en ese registro, en ese libro de copropietarios, esté registrado todo mundo, inclusive hasta con cuántas mascotas y el nombre de las mascotas y las fechas de vacunación de las mascotas. Por favor, doctor, corríjame. No, Jorge, correcto, pues eso es lo que yo quería provocar, una opinión que precisamente lleva a ese nivel de contundencia. ¿Por qué? Porque es que en el fondo lo que buscamos es no violar los derechos privados, la intimidad de las personas, de las familias, de los hogares, porque a veces lo que uno quiere proteger es el derecho a la privacidad, pero su merced me la puso muy difícil porque usted se fue por el derecho a la vida, que está por encima, y en consecuencia, ahí sí, qué pena. 4 haces, me votó usted de una vez, me dejó. No me digan que hice póker de haces. Claro, por supuesto, porque es que de eso se trata. Se trata de que valoremos el nivel de los derechos fundamentales, la prioridad, porque a veces nosotros le damos más importancia a la libre expresión y se nos olvida que pronto con la libre expresión estamos afectando el buen nombre, la dignidad de las personas. Es más importante el buen nombre y la dignidad de las personas que el derecho a la información o al derecho a la expresión, la libre expresión. ¿Sí ves, Jorge? Entonces, en ese nivel me ha gustado exactamente ese punto de vista. De alguna manera, tenemos que ser muy objetivos, muy pragmáticos, para que de pronto no nos llenemos de información inocua y que de pronto la importante, vea usted, en un momento dado de salvar una vida, tener información del medicamento urgente que hay que suministrarle a una persona, sobre todo porque en muchos puntos residenciales hay personas que viven solas por efectos de la edad. Ya los dejamos allá confinados en el conjunto, sabemos que está dentro del conjunto, que no se va a salir con facilidad de él y se va a perder, estará y cuando yo pueda voy y lo visito. Pero en un momento de crisis le toca a los vecinos darle la mano, ¿no es cierto? Ese es un deber más que de reglamento, más que de comunidad, es un deber de humanidad.
Hay que ser humanitarios en las copropiedades. Y hablando de derechos y de leyes, hay un derecho que tenemos todos nosotros y está contemplado en la Ley de Protección de Datos. Nosotros tenemos que conocer ese tipo de situaciones para que se nos proteja la intimidad. Parte de mi intimidad es mi dirección de correo electrónico, que está protegido por la Ley de Protección de Datos. Pero resulta que mi administrador, por el afán de enviar la convocatoria a la hora oportuna, con todos sus anexos, con todo lo que contiene, mandó una base de datos, publicó mi correo electrónico privado, junto con más de 200, 300 personas, me refiero a direcciones de correo electrónico, y los mandó, los envió. ¿Qué responsabilidad ante esa violación y por lo tanto posiblemente qué sanciones tendría mi administrador por haber cometido esa falla? Sí. Ojo, es muy buena apreciación. Pero antes de desarrollar la idea, Jorge, quiero reconocer a Eduardo que nos está colaborando ahí y nos trajo a colación la sentencia 318 del 2002, que es precisamente a la que estábamos refiriendo. En el momento no me acordé y muchísimas gracias por presentarlo. De eso se trata, que usted, amable audiencia, además de oír y de fortalezca este conversatorio con aquellas cosas que ciertamente a nosotros también se nos pasan. Es decir, eso somos humanos y en consecuencia. Me gusta, Eduardo, y los demás que están haciendo aporte ahí por el chat, que eso es súper clave. Ciertamente la protección de datos es muy importante y yo insisto muchísimo, lo mejor que tiene Internet se llama el correo electrónico. Para mí, lo mejor no es Google, lo mejor es el correo electrónico. Y ojo, el correo electrónico estuvo primero que todo lo demás, que el Facebook, el Instagram, que el Google en sí. El Google es posterior a la creación del correo electrónico. Es la herramienta más importante, primero porque es por donde nos comunicamos de manera instantánea, donde ahorramos recursos de todo tipo, tiempo, papel, dinero, miles de cosas ahorramos y se mantiene vigente. Hoy quedó demostrado que es la herramienta más importante y es una parte de nuestra identidad, el correo electrónico, de nuestra personalidad. Ahí está. ¿Por qué? Porque es por donde nos puede llegar tanto un buen requerimiento, una buena información, como también una amenaza. Luego, entonces, hay necesidad de proteger. Y resulta que desde que crearon el correo electrónico tiene un espacio para el destinatario, otro al que le queremos enviar copias del correo y otro con copia oculta, CCO. Y ciertamente, entonces, el señor que se encarga de digitar los correos ubica los 300 arriba en el primer renglón y allá debió haber colocado un correo general y el resto, todos los 300 debieran haber ido como copia oculta. Jorge, usted tiene toda la razón, hay que proteger esos datos. Y entonces lo que nos mandaron fue la base de datos de la copropiedad, nos la entregaron y después no se quejen, porque la culpa la tuvo ahí sí quien envió, quien creó ese mensaje colectivo con la información individualizada del correo electrónico de cada propietario. Otro punto, Jorge, vea cómo vamos acumulando aspectos importantísimos en esta conversación. Que de paso miré el reloj en este instante y me di cuenta que el tiempo ha volado súper rápido. Supremamente rápido. Es que cuando uno está tan enamorado del tema, el tiempo no corre, sino que vuela. Y para que nos ayude en ese vuelo, tengo otra situación, doctor. Resulta que mi administrador se puso de mal genio y pasó carta de renuncia alegando que había sido maltratado por la comunidad y renunció y salió y se fue. Y los consejeros también hicieron eco de esa renuncia y salieron y se fueron, renunciaron. Pero resulta que mi revisor fiscal, que es una persona repila, es un señor genialísimo, convocó a una asamblea, convocó a asamblea extraordinaria con el único punto de nombrar el consejo de administración. Pero le queda el inconveniente al consejo y al administrador entrantes. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tendrían
esos miembros de ese consejo, de esa administración, de esa revisoría fiscal, por haber incurrido en ese posible maltrato al administrador? Bueno, ¿Sí? Un posible maltrato porque se le dijo que no cumplió, que falló en lo que hizo. bueno, Jorge, pues yo lo tenía aquí apuntado como, como un deber, como una obligación. Hoy estamos hablando más que de deberes de obligación. Sí, Lo señor. tenía apuntado como de la obligación de participar en los órganos de administración de la copropiedad. O sea, los propietarios tenemos la obligación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siendo una obligación de participar, esos señores que están allá ubicados en el cubículo, en el Consejo de Administración, están cumpliendo con esa obligación y obviamente merecen nuestra consideración y respeto por la labor que hacen, que además es ad honorem. En la gran mayoría del conjunto es ad honorem. Y debe ser así, porque efectivamente pues es entre todos, pero debe ser una obligación para que ojalá todos los propietarios en alguna oportunidad tengan el chance de estar ahí. La legislación española lo considera obligatorio. Allá sí es obligatorio. Pero entonces en algún momento tiene que haber turno, porque además el periodo es de un año. Por ejemplo, yo llevo aquí mi propiedad ya 30 años. Y entonces en 30 años, día 5 miembros que hay aquí en el Consejo de Administración, eh, siento, hace rato debimos haber pasado todos, ¿sí ves? Y ya debiéramos estar en la segunda etapa del ciclo de repetición de esa obligación. Entonces, ¿qué ocurre? Si en esa obligación el señor administrador de pronto se nos va y nos deja tirado la labor de administrador, o el mismo consejo renuncia y se nos va, pues nos está causando una crisis que genera el papel de la revisión fiscal. Hubo una emergencia, convocar a asamblea. Y obviamente ahí, específicamente para elegir ese nuevo consejo de, digamos, de emergencia y urgencia, y llamar a los anteriores a que vengan y hagan el empalme y entreguen formalmente, porque pareciera que ellos lo hicieron ofendidos, molestos, porque hay tanta crítica de los propietarios y ellos son seres humanos y tienen derecho a ofenderse e irse, pero no tienen derecho a dejarnos tirada, de ejemplo, la información o el deber ser que ellos tienen de administrar correctamente. Y administrar correctamente es entregarnos la oficina, entregarnos los libros, entregarnos los enseres, entregarnos los informes, entregarnos adecuadamente la copropiedad. Entonces, Jorge, ese es un tema demasiado bueno, muy importante, y lo quise enmarcar dentro de ese concepto de la obligación. Entonces, es obligación de los que están actualmente en el Consejo participar de los órganos de dirección, pero también es obligación de cumplir adecuadamente. Y es obligación, por más ofendidos que estén, de entregarnos la copropiedad a los que la Asamblea, esa de emergencia, haya destinado para reemplazar. Muy buen tema. Sobre todo que ocurre y uno no le encuentra la salida al problema. Señor revisor fiscal, simplemente ellos fueron de pronto para hacernos una especie de encerrona, de dejarnos tirado ahí el asunto y que le roguemos, oiga, Amador, no se vaya, mire usted que es tan buena gente, queremos que usted, discúlpenos, no, si se fue, caray, reemplacémoslo. Pero es que no tenemos gente preparada. Ah, eso sí es culpa de todos los propietarios porque no hicimos el deber de prepararnos. Esta charla de pronto se haga un poco extensa porque son 2 horas, pero si usted no pudo asistir, nosotros lo hemos reenviamos el documento para que otras personas también más adelante la vean y con más tiempo, porque esto está siendo grabado, Jorge. Ahí veo en la pantalla que me indica que está siendo grabado. ¿Para qué? Para que la gente tenga esos insumos y lo repita nuevamente. Jorge, eso hay que enfatizarlo. Necesitamos que siempre haya como una especie de plan B. Si los señores que llevaban 2 o 3 años por alguna situación que se considera muy importante y se van y nos dejan esto tirado, pues que haya quienes lo releven lo más pronto posible para que no quede la copropiedad sin dirección. Jorge, en la semana pasada hicimos referencia a que propiedad horizontal es 365, ¿cómo es? 24, 24 horas, 7 días a la semana. ¿sí? Y 365 porque esto no tiene descanso en el año. Correcto. Bueno, hay muchísimas otras preguntas que gracias a sus valiosas interpretaciones
sus valiosos aportes, doctor. Se me vienen a la cabeza, pero para mí es mucho más importante el solucionar los interrogantes que nos plantean nuestros acompañantes acá, principalmente en plataforma. Y hay una pregunta que me parece que hay que contestar en este momento, porque viene a colación con el tema de la realización de asambleas. Es en qué momento inicia la vigencia el nuevo Consejo de Administración. ¿Desde cuándo comienza su validez, su vigencia? Ejemplo, el día de hoy, 15 de marzo, en las horas de la mañana, a las 10 de la mañana, se nombró en asamblea válida y todo, no hubo ningún inconveniente, a los 5 principales y a los 5 suplentes que nos dice el reglamento. La pregunta es, ¿desde cuándo comienzan ellos y hasta cuándo van sus funciones como consejeros? Yo quiero insistir en ese punto y muy bien por la pregunta de la persona que nos la ha planteado. Discúlpeme. Cecilia Martínez. Cecilia, muchísimas gracias. Quiero decirle que esa es una de las preguntas que con frecuencia se hace y la gente tiene una equivocación extraña. El Consejo de Administración es electo en esa Asamblea General y una vez levantamos la mano para elegirlos y ya quedaron allá, lo chévere es que en la Asamblea Presencial los hagamos pasar adelante de toda la concurrencia y les demos esa bienvenida, ese fuerte aplauso y buen viento y buena mar. Entonces, háganle, mis queridos consejeros, a partir de ese momento, inmediatamente después de la elección, ellos ya son consejeros. No requiere que ninguna autoridad, porque no hay autoridad, que lo reconozca. Es una equivocación garrafal que tienen muchos, de que hasta que no salga la resolución de la inscripción, no, la alcaldía no inscribe el Consejo de Administración. Lo que ocurre es que la alcaldía pide el acta de la reunión del Consejo en la que se eligió el administrador, simplemente para que conste de que ese consejo fue el que eligió y que hay un documento que consta de que ese administrador que llevamos para inscribirlo, él fue el electo. Pero no es para inscribir el Consejo de Administración. Ojo, nadie, es la Asamblea. El único amo y señor del Consejo de Administración es la Asamblea de Propietarios. Así de claro. ¿Y hasta cuándo va? Hasta la próxima Asamblea de Copropietarios. Claro, ordinaria. Y en consecuencia, ¿cuándo va a ser? Dentro de un año. Perfecto. Porque la ley ha previsto que ese periodo es de un año. Que puede ser reelegido o revocado es otro cuento, pero en teoría, o por lo menos en el estatuto, está que serán electos por un año. Pero entonces viene otro lío. Sí, Jorge, tranquilo. Diga lo que lo tiene en la punta de los labios. La tengo en la punta de la lengua y la tengo que sacar. Sí, señor. Doctor, ¿qué pasa cuando el consejo no nos está dando las garantías, la tranquilidad que nosotros necesitamos? Y nosotros en la copropiedad nos sentimos tan mal con esos miembros del consejo que decidimos convencer a nuestro revisor fiscal, en los casos que lo hay, para que convoque una asamblea extraordinaria, reuniendo el 20%, ya lo hablamos, y le solicitamos que revoque el mandato de los consejeros. Hasta ahí también se terminaría el mandato de los consejeros, ¿cierto? Sí, Hasta claro. cuando es nombrado el nuevo consejo en esa reunión extraordinaria. Por supuesto, por supuesto. O que precisamente iba ahí. Tenemos entonces cuándo comienza el día de la Asamblea General. ¿Cuándo se hizo la Asamblea General? Indiferente. Que sí. Le hicimos el 20 de enero, que le hicimos el 10 de febrero, que le hicimos el 15 de marzo, el 31 de marzo, perfecto. Que el periodo es por un año. Entonces, no vamos a volver a convocar a Asamblea, sino para el próximo 31 de marzo, porque es que la ley dijo que el periodo de nosotros los consejeros es de un año. Olvídese, amigo. No, sí, es su teoría, es un periodo, pero no es obligatorio, de tal suerte que, señor, si usted pudo convocar la próxima asamblea para el 1 de febrero, convócala. No, es que todavía tengo 2 meses más de periodo y por lo tanto, señor administrador, no vaya a convocar porque usted nos está quitando el derecho a estar durante un año completo. No, 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 no. Aproveche usted que es el que está tomando las decisiones ahora para que su asamblea cumpla con el propósito de este programa. Que hagamos las asambleas ojalá en enero.
Usted renunció a 2 meses de su periodo como consejero para que su asamblea salga en enero y usted lo que hizo fue dar ejemplo. Los nuevos consejeros, que de pronto a usted lo reelijan, va para un nuevo periodo que va hasta el próximo enero. Entonces, Jorge, ahí ya tenemos una cosa muy clara para poder mejorar las relaciones en propiedad horizontal, para que eso sea dinámico. Pero la pregunta suya va entonces con ese consejo un poco, bueno, hay muchos motivos para cambiarlos. Sí, señor. Podemos convocar en cualquier momento una asamblea general. ¿Quién la convoca? El Revisor Fiscal o el 20% de las firmas. Y convocamos una asamblea para cambiar el consejo. Toca revocarlo. Porque es que yo no, como dijo la canción por ahí, nadie es eterno en el mundo. Luego entonces, señores, pues si toca antes. Pero doctores, qué error lo que ustedes están diciendo, porque eso genera inestabilidad en la copropiedad. ¿Cómo así que cada 3, cada 6 meses, cada 9 meses haciendo asamblea para cambiar el consejo? Puros golpes de Estado. Eso le cuesta plata a la copropiedad. Cierto, tiene razón. Y el hecho de que plata ni puede ir al extremo de estar haciendo cambios cada que nos da gusto, ni tampoco podemos dejarlos que se eternicen en el poder 3, 4, 5 años sin convocar asamblea, solamente porque hay que ahorrar y no gastar. Vea, Jorge, los dos extremos son viciosos. Los dos extremos, y precisamente voy para el otro extremo. Estamos viendo consejos tan malos, pero nosotros en las reuniones de asamblea somos tan malos también que no nos hacemos parte de ese consejo de administración en donde podemos entrar a cambiar, a mejorar las cosas que se hayan hecho equivocadamente, erróneamente por parte de los consejos anteriores. Pero llega el momento en donde el presidente de la asamblea, desarrollando el orden del día, dice: elección del nuevo consejo de administración. Nadie se postula, nadie levanta la mano. Entonces le preguntamos a los miembros del consejo de administración actual: ¿desean ustedes continuar siendo miembros del consejo de administración? Y ellos, dichosos y encantados, dicen sí, y se perpetúan en el poder. Entonces nosotros estamos incumpliendo con un deber, el deber que usted mencionaba antes, doctor, el que es casi una obligación también, el deber de participar, la obligación de participar en el desarrollo de nuestra copropiedad. Ahí es donde me uno a su invitación, a que todos participemos, a que todos contribuyamos en el éxito de la copropiedad en donde estemos viviendo, y que no salgamos también a despotricar del conjunto, del administrador, de los consejeros, sino que por el contrario aportemos para que crezcamos, para que seamos de verdad miembros productivos para la sociedad, especialmente para el conjunto en donde estemos residiendo, porque estamos cuidando de esta manera nuestro patrimonio. Esa es la importancia que veo yo de conocer nuestros deberes y nuestras obligaciones, como lo hemos tratado hasta el momento, gracias a usted, doctor Amador. Jorge, es que en física creo que existe una ley en donde se refiere que el espacio que no se ocupa, que por algo no se ocupa, otro algo lo ocupará. Y en la vida social, como es la de la copropiedad, el espacio que yo no ocupo, pues otro lo va a ocupar. Así de sencillo. Si yo no me postulo como miembro del consejo, pues los otros se quedan ahí porque no hubo con quién. Ese es el punto. Entonces la invitación a esta amable audiencia, gracias por ustedes estar pendientes de este conversatorio, queridos amigos. Los queremos invitar a ustedes. Ahí ya Jorge habrá tomado el pantallazo de la audiencia, con el fin de invitarlos a que nos convirtamos en los promotores nacionales de que es una obligación de los propietarios postularse para ejercer los cargos de dirección de la copropiedad. Postularse. No esperar a ver, tiene ganas de ser miembro del consejo, pero le da pena levantar la mano y decir yo quiero. No, levante la mano sin temores. Ah, pero ¿qué van a decir? Que es que yo soy un ambicioso. No, ambicioso es el que levanta la mano cada año para que lo autorrelijan. No he dicho, el que se autorrelige. Ese sí es el que debe darle vergüenza y bajarla. Pero usted que nunca ha participado, levántela algún día y participe. Eso le da ventajas. Aprende. Lo conocen más.
se relaciona y ayuda a resolver muchas situaciones que otros no resolvían. Mejora las condiciones del conjunto en la medida que los otros no lo hicieron, según las críticas que usted hace. Luego, entonces, Jorge, convirtámonos, y amable audiencia, convirtámonos en ese poco de colombianos que queremos que en nuestro país la legislación de propiedad horizontal convierta en obligatorio para los propietarios formar parte de los órganos de dirección. Uy, eso es espectacular, porque entonces ya no nos hace falta gente y ya nadie repite, porque hay mucha gente que quiere y además sabe que es su obligación formar parte, porque con eso ayuda a preservar el patrimonio común. Y mire lo importante que es que esos consejos de administración tengan pluralidad, que tengan variedad, que no sean consejos compuestos únicamente, y me disculpan los profesionales de las áreas que voy a mencionar, que esos consejos no estén compuestos únicamente por arquitectos, por ingenieros o por contadores o únicamente por abogados, con el debido respeto que me merecen todos ustedes. Pero un consejo compuesto por un arquitecto, un abogado, un contador, un ingeniero, un médico, bienvenidos, porque hay la participación de varias profesiones diferentes que nos ayudan a crecer. Pero un consejo compuesto solamente por, por ingenieros civiles, por ejemplo, sin demeritar la profesión, porque todos conocen, todos saben, todos tenemos que aportar. Creo yo que tendríamos que reevaluarlo, tendríamos que mirar bajo qué criterios esa comunidad está aprobando esas membresías. No sé si estoy errando en algún momento en estos pronunciamientos que estoy haciendo, doctor Amador. No, lo más interesante es que sea interdisciplinario, que estén todos los saberes, los conocimientos en la medida de lo posible, porque efectivamente, digamos, zapatero a tus zapatos, cada quien sabe de su profesión, arte u oficio, y esos saberes queremos sumarlos en el gobierno de la copropiedad. ¿Gobierno de qué? De lo que es de nosotros. Entonces, por supuesto, llamemos a esas personas que formen parte, porque es cierto, nos sentamos puros abogados a pontificar, y de pronto sabemos tanto que a la hora de la verdad no hacemos nada. Y no, y hay otros que saben y lo decimos a un lado. No, seamos incluyentes. La administración, la dirección, los órganos de dirección de la propiedad horizontal, específicamente el Consejo de Administración, es trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo es decir que todos ponen. Perfecto. Todos ponen, todos ganan. Todos Y en la ganan. medida en que efectivamente esa contribución sea bien efectiva y sea bien proactiva, por favor, bienvenida. Ahora, hay otra situación. Nosotros a veces faltamos a nuestros deberes, faltamos a nuestras obligaciones, como el caso del pago de nuestras expensas comunes. Por X o Y razón, caímos en mala situación económica, nadie está exento de eso. Pero resulta que llegó el día de la asamblea y nos dicen: Jorge Enrique, usted está en mora, usted no tiene ni voz ni voto y no puede participar tampoco como miembro del consejo de esta comunidad. ¿En dónde está el error? ¿Quién tiene la razón ahí, doctor? Fíjese, ese es digamos, un hecho recurrente, porque ciertamente nosotros en un momento dado, y dejamos casi para el final a propósito el concepto de que es una obligación estar al día con sus obligaciones pecuniarias. Ese estar al día con las obligaciones implica, por supuesto, tratar de no colgarse. Por eso decimos desde el primer momento de que somos propietarios y en consecuencia dolientes, porque así como duramos 15 o 20 años pagando la cuota del banco, del crédito hipotecario de nuestra vivienda, de nuestro patrimonio familiar, así también supimos cuando llegamos a un conto residencial que íbamos a tener la obligación mensual y de por vida de pagar la cuota de administración. Ahora, todos tenemos dificultades y hay momentos donde no alcanzan para pagar la cuota. No se deje colgar en demasiadas, porque a medida que crece esa mora,
tiene, primero, más dificultad de pagarla porque se creció. Segundo, no solamente la cuota, sino los intereses moratorios. Y si en nuestra copropiedad son tan diligentes que al tercer mes nos inician el proceso ejecutivo y hay que pagar costas procesales y honorarios de abogado. Miren ustedes todos los líos que nos tenemos. ¿Cuál es el otro punto? Yo sí quiero invitar a la sensatez. A mí, en esa parte sí me dejo criticar todo lo que quieran. Pero yo sí debo invitar a la sensatez de que entendamos que estamos pasando por una crisis muy fuerte en la economía. Pues yo no sé si es mundial, pero por lo menos en la colombiana la estamos pasando. Que nos la damos de muy ricos y que entonces hacemos muestras de que tenemos mucho poder y cuando llegamos a la asamblea nos propone el administrador. Entonces, por la situación que tenemos, vamos a incrementar el índice de precios que fue el 5,62. Y hay una disputa que dice, no, pero si es que también podemos aumentar el valor del salario mínimo. No, aumentémosle el 10, que fue el salario mínimo. Y hay otro, hombre, pero es que este conjunto necesita que nunca le falte el dinero, entonces yo propongo que sea el 20, como todos quieren demostrar que tienen mucho dinero, pues levantan la mano por el 20, y después a los 2, 3 meses comienza a colgarse con la cuota de administración. La decisión del incremento en la cuota es de los propietarios en la Asamblea General. Ni podemos ser demasiado tacaños en el incremento, ni tampoco demasiado exagerados en el mismo incremento. Ojo con eso, que bueno, se ponen bravitos más de uno, es que Amador está propiciando la pobreza en la propia horizontal. Ojo, estadísticas serias de organismos muy poderosos, por ejemplo UNICEF, de la Organización de las Naciones Unidas, ha dicho que en Colombia hay 21 millones de personas que aguantan hambre. Si desayunan, no cenan. Eso, y muchos de ellos viven en propiedad horizontal. Muchos de ellos. Que son, que llamaban una exagera, que eso es únicamente para el nivel de... Ojo, son realidades y esto está empeorando cada día peor, cada día más. O es que la amable audiencia no son de los que salen a hacer mercadito diario o cada 8 días al menos. O su señora no les da, o su esposo no les da las quejas de lo que está costoso todo. Pero todo es todo. No sé por qué. Realmente no sé qué está pasando. Jorge, entonces, yo ahí con el debido respeto hago este énfasis porque ciertamente cuando usted me plantea ese punto de la obligatoriedad de la cuota, estoy de acuerdo que hay que cumplirlo. Eso es una obligación. Pero ojo, hay conjuntos residenciales donde tienen por costumbre que todos los años en la Asamblea General, además de aprobar la cuota ordinaria, aprueban cuota extraordinaria. Y no entiendo para qué. Perdón, señor Amador, es que es para pagar la póliza de seguro. Espere, ese es un gasto ordinario. ¿Usted no lo tiene incluido en el presupuesto de los gastos ordinarios? Si todos los años compran la póliza, ¿por qué tiene que buscar una cuota extraordinaria para ese pago? No joda, tras de que estamos apaleados, todavía no meten otro, que no, que es que todos los años hay que hacerle la pintura del edificio. Hombre, compre pintura Coraza. Por ahí veo a Tito Pavón entre los asistentes. Disculpe el comercial. Compre pintura Coraza, que esa tiene durabilidad, garantías de duración por 5 años para exteriores. No compre pintura de tercera calidad para todos los años tener el pretexto de estar pintando la estructura del edificio. Ojo con eso. Ahora, el derecho al voz y, a voz y voto, que porque soy moroso. Discutible. Yo estoy totalmente de acuerdo con que ese señor que tiene una deuda tiene derecho a participar en la asamblea primero y segundo tiene derecho a voz y voto. ¿Por qué? Porque las decisiones que allí se tomen lo afectan, dice la ley. Son aplicables, son obligatorias. ¿Listo? ¿Tiene deuda? Sí. Oigan, pero dejémoslo que participe. La deuda se acumuló primero por la crisis que esa familia está pasando y que por lo tanto se quedaron colgados. Y dos, por la alcahuetería, por la falta de diligencia de nuestro señor administrador que no cobró oportunamente y dejó crecer esa deuda. Perfecto. De acuerdo, doctor. Pero bueno, tengo derecho a voz y voto, pero tengo derecho a ser parte del Consejo de Administración. No, señor. Y así como soy enfático en decir que tenemos derecho a voz y voto los deudores morosos,
también debo ser enfático en decir que no tiene, porque se genera un conflicto de intereses. Ojo con eso. El conflicto de intereses me lleva a que como yo debo, entonces que no me pongan en el listado de morosos. Por ejemplo, así de simple. Señor administrador, saque el listado de morosos, pero a mí no me meta ahí, no me haga el daño. Yo soy del consejo y soy amigo suyo, entonces no me incluye en el listado de morosos. Eso es conflicto de intereses. Pero si además lo que busca con estar allá es que le permitan hacer un acuerdo de pago por el valor de la deuda y que le rebajen los intereses, no señor, el rebajo de intereses lo decide la Asamblea General. 3. Si además yo estoy allí para hacer un acuerdo de pago, no importa, incluir los intereses, pero que me hagan el acuerdo por 60 meses, espere. ¿Y por qué a los demás solamente les permitimos un acuerdo de pago por 6 meses y usted si no quiere por 60 meses? Conflicto de intereses. No, señor. El deudor moroso tenga derecho a voz y voto, participe en la asamblea, hasta ahí, pero no se postule. No se postule. Y si además los asambleístas lo elegimos, ¡ah, caramba! Estamos patrocinando algo que no corresponde. Entonces, es un deber de nosotros, los asambleístas, ya que el administrador nos ha enviado juiciosamente el estado de cartera que está contenido dentro de la convocatoria, nos lo ha enviado a nuestros correos electrónicos. Entonces, nosotros tenemos toda la autoridad moral para decir, no estoy de acuerdo con que Jorge Enrique pertenezca al Consejo de Administración porque él nos está debiendo por cuotas de administración más de 30 millones de pesos. Total, pero votamos por él, nos quedamos callados. total. ¿Qué estamos haciendo? Sí, Rodolfo. Entonces es una obligación de nosotros los copropietarios ya no elegir, ¿cómo es? Elegir y ser elegido. Ojo, ya no es una obligación, sino que la obligación es, también debemos saber elegir. Saber elegir. Hay unos impedimentos. Vean, me encontré estos días con un manual interno que dice que quien haya sido sancionado pecuniariamente al interior del conjunto o quien tenga investigaciones por sus faltas contra la copropiedad no puede durante los próximos 5 años ser electo miembro del Consejo de Administración. Esa norma es arbitraria. Esa norma viola derechos, pero yo estoy de acuerdo. No con la violación de derechos, es con la limitante, el veto. Porque quien se porta mal, hombre, no tiene por qué gobernarnos. Caramba, ¿cómo así? Ah, que es que entre los políticos, déjenme echar esta cuñada, ya elegimos y reelegimos, ese es problema del elector, por eso aquí lo traemos a colación, con todo el debido respeto. Es una obligación elegir bien. Después, no se quejen, porque usted sabía cómo se portaba, que era un señor que le encantan las parrandas y volumen a todo dar, hasta las 2, 3, 4 de la mañana, y que por el conjunto transita en el vehículo a gran velocidad. Esa persona no es para vivir en conjunto residencial. Lo de ese señor mucho menos es para dirigir nuestro conjunto residencial. Y mucho menos sería digna una persona, así como usted la acaba de describir, de ser miembro del comité de convivencia. Peor, claro, imagínese, ese señor o esa señora huraña que no le gusta sino vivir regañando a todo el mundo, no puede estar en el comité de convivencia, porque el comité de convivencia es para conciliar, para encontrar salida a las dificultades, para invitar a ese infractor a que corrija su comportamiento. Si no nos hace caso como comité de convivencia, pues ya lo pasamos al Consejo de Administración para que tome las decisiones. Pero yo no puedo ser una especie de persona de mal ejemplo, mala conducta. Bueno, ¿quién define mi mala conducta? Ese es otro punto, porque es un poco ético, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo así? Yo tengo costumbre de oír música o tener el televisor prendido mientras duermo y al vecino le causa ese ruido molestia. Pues, hombre, está causando. Repetimos lo que dijimos hace un rato. Nuestros derechos van hasta donde comienzan los derechos del vecino. Muy, muy correcto todo eso que usted nos ha dicho, doctor. Y claro está, yo no soy experto ni soy abogado, pero me encanta todo lo que usted nos ha comentado hasta el momento. Y eso del comité de convivencia es
para dar más énfasis en que nosotros, los copropietarios, tenemos el deber de conocer a la persona o personas por las cuales vamos a votar, por las cuales vamos a ser gobernados en nuestra copropiedad durante el siguiente periodo de tiempo, que casi siempre es de un año. Ya como lo hemos visto, no necesariamente tiene que ser un año, pero sí, esa es la normalidad. Y bueno, vamos a ver también que inclusive más importante que los miembros del Consejo de Administración son los miembros del Comité de Convivencia, porque si no estoy mal, doctor, por favor ayúdeme en esta parte. El Comité de Convivencia, inclusive en determinados casos muy particulares, puede llegar a quitar o a poner un Consejo de Administración. Oigan, muy interesante, muy interesante. Muy interesante, Jorge. Pero antes de eso, permítame agradecerle a Eduardo, que ha sido muy acucioso en sus comentarios, que nos advierte de que no hay ninguna provisión legal. Exactamente, no hay la provisión legal. Pero si su reglamento interno tiene esas limitantes, toca aplicarlas. Y si además del reglamento interno tienen ese manual de convivencia que dicen que para formar parte del consejo tiene que tener buen comportamiento, toca aplicarlo. ¿Por qué? Y si la Asamblea General, antes de la votación, ojo con eso, antes de la votación de la Asamblea General, a la elección de consejo y comité comienza, alguien se levantó y dijo, perdón, yo quiero que la Asamblea General limite para que los señores fulano, Perencejo y Menganejo, que ya sabemos que aquí su conducta es muy violenta, muy agresiva, que no hay que puro desorden, no formen parte porque los veo allá en la plancha. Esa objeción tiene validez. Y entonces, antes de someter a votación la elección del Consejo, someta esa observación, esa objeción. Y si los asambleístas la aprobaron, Eduardo, usted tiene razón, y si los asambleístas la aprobaron, se aplica. Y si los asambleístas la rechazaron, allá ellos. ¿Por qué? Porque nuestro conjunto residencial, al comienzo de esta reunión dijimos, era la República Independiente. Si queremos mejorar esto, mejoremos nuestra casa. ¿Qué es nuestra casa? Pues el conjunto. Y entonces, si esa República Independiente nosotros dejamos que se haga lo que se quiera, pues nuestra urbanización, nuestro entorno, nuestro municipio, nuestra ciudad, pues, ¿qué vamos a corregirles si todo es desorden porque comenzamos nuestra casa porque sea desorden? Entonces, Jorge, el comité de convivencia en un momento dado, lo único, es decir, la ley de propiedad horizontal tiene dos principios, como también lo vimos hace un rato, y es la sana convivencia. Como he dicho, dice exactamente la convivencia pacífica. Ese es el objetivo principal de la ley 675. La convivencia pacífica y el derecho fundamental a la propiedad privada, representado en los bienes comunes que maneja la copropiedad. Luego, entonces, si es un principio fundamental la convivencia pacífica, esa misma ley nos llevó al artículo 58, 59, 60 a hablarnos del comité de convivencia, que es un comité asesor para eso, para que se viva tranquilo. Convivencia es tranquilidad y convivencia. Convivencia, yo hablo mucho, es sana convivencia, me gusta más el concepto de sana convivencia que el de convivencia pacífica que usa la ley, pero utilicémoslo como sinónimo. Esa convivencia pacífica genera tranquilidad y, ojo con esto, genera valorización de nuestro patrimonio. La valorización de nuestro patrimonio no está en pintar todos los años el edificio como lo he criticado esta noche. No, eso no valoriza, eso gasta la plata. La valorización de nuestro patrimonio no consiste en ir y copiar un modelo, un diseño de una fachada por allá en el estrato 20 y venirla a colocar aquí en el estrato 3 para que sea bonita y nos valió 500 millones de pesos, una cuota que dejamos ahorcado a la gente. No, señor, eso no valoriza. No valoriza. Valoriza es que se diga, hola, allá en ese conjunto donde vive Jorge Eliezer, qué armonía, qué tranquilidad. Se habla muy bien. Es voz populi, que hay tranquilidad, porque también hay voz populi de que, uy, ese conjunto es un morier. Allá puras peleas, puros problemas. Allá fácilmente se agarran a trompadas. ¿Quién va a comprarle el apartamento a usted en un conjunto donde se agarran a trompadas? Es la tranquilidad la que valoriza.
Ojo con eso. El buen vivir en propiedad horizontal es lo que provoca que nosotros no queramos vender nuestra copropiedad. Y ahí es donde el valor se incrementa, no solamente para la venta, sino para la renta. Y qué espectacular, qué genial sería que nuestro conjunto se convierta en un conjunto ejemplo a copiar, que seamos ejemplos dignos de seguir. Así como Colombia en este momento a nivel latinoamericano es un punto de comparación, el eje de partida con respecto a la ley 675, y hay otros países en donde nos miran como Venezuela, México, Costa Rica, Panamá y otros que se me escapan en este momento, para sus normatividades internas en todo lo relacionado con propiedad horizontal. Que nuestro conjunto sea ese buen vividero donde nosotros vivimos con tranquilidad, donde sabemos qué hacer en el caso de una emergencia. Pero si nuestro administrador, por desconocimiento o porque no tenía ni idea, no ha convocado ni siquiera las brigadas de emergencia, grave problema. Grave problema, y tenemos que llegar a mejorar. Por eso la importancia que nosotros, los copropietarios en propiedad horizontal, conozcamos a quienes vamos a elegir en los consejos de administración, en los comités de convivencia, para que nuestro voto sea válido y sea con conciencia, con conocimiento. Y no que elijamos por elegir, que porque él es mi amigo, entonces subámoslo al consejo de administración, o que porque Pepito es mala gente, entonces no lo podemos nombrar ahí. No, la idea es que así la persona no nos caiga mal, perdón, así nos caiga mal esa persona, pero sabemos que tiene buenas ideas. Hombre, no solamente lo postulemos, sino que votemos por esa persona para que haga cosas buenas para nuestra copropiedad. Y así nuestro patrimonio, el valor de nuestro patrimonio se incremente. Y hombre, trabajemos todos en pro de nuestra comunidad. Doctor Amador, una invitación para que construyamos conjuntos ejemplares, para que construyamos buenos vivideros, no solamente en esa hermosa ciudad, Bucaramanga, en donde aspiro a estar en algún tiempo de visitante, sino en todo Colombia. Sí. Entonces, una conclusión absolutamente válida es que hagamos todo el esfuerzo necesario para eliminar al máximo las relaciones hostiles en nuestra copropiedad. Esto es, hagamos un conjunto ejemplar, que todo el mundo hable bien de nuestro conjunto, porque es que es un buen vividero. Eso, convirtámoslo en un muy buen vividero. 2. Valga la circunstancia, Jorge, para mencionar que comienza mañana el último periodo legislativo de los senadores que quedaron o que se van. De todo modo, el último periodo legislativo. Y que el proyecto de ley, el 511, está ya aparentemente dormidito en el recinto del Congreso para reformar la ley 675. Y que lo que hemos analizado es que esa reforma tiene muchos artículos, pero nos pone en unas tareas muy grandes, porque en vez de ayudarnos a resolver los vacíos que tiene la ley 675, nos complica mucho más la vida. Luego, entonces, por ahora consideramos que lo más adecuado es que no se apruebe, que termine la legislatura y no se toque el 511 y se deje ahí enterrado. ¿Por qué? Porque en los 3 debates anteriores, los 2 de Cámara y los 2 de Senado, pasó sin objeciones. Sí, claro, la comisión de análisis le recortó un poco de articulado, pero en la vida real mejoras no veo para la ley 675. En cambio, sí nos va a someter a modificar los reglamentos de propiedad horizontal, y esa modificación le cuesta plata a la copropiedad. Y ese es un puntico claro. La primera conclusión, Jorge, es que disminuyamos las relaciones hostiles al máximo en nuestro conjunto. 2, que estemos ojo pelado, ojo abierto respecto de estos meses, para que no nos vayan, hagamos no sé qué cosas necesarias para impedir que ese proyecto de ley
se reviva. Vi por ahí que José Daniel López, que fue el autor del proyecto, no quedó reelegido. Eso en el fondo, pues me gusta. ¿Eso para qué? Porque José Daniel, si bien esto yo lo tuve en 2 programas nuestros, apenas salió el proyecto, eso no quiere decir de que, no, ahí le dijimos, ojo, mire con las cosas en que nos estaba metiendo en lío. Yo llamé a Angélica Lozano y le manifesté exactamente lo mismo, Angélica, ya que usted resultó ahí también ponente del proyecto Ayuden, en la iniciativa, ayúdenos a que ese proyecto se devuelva para que sea estudiado como debe ser, no para el beneficio de un grupo. Por ejemplo, fortalecer el sector turístico, sí, chévere, pero no se trata de cambiar la ley. Crear todo un capítulo de, para los administradores, cuando eso es una ley específica de un oficio que se puede convertir en profesión. A mí me encantaría muchísimo que los administradores tuvieran un perfil más alto y no que todo el mundo lo haga. Y 3, demasiado interesante entre las conclusiones, es que efectivamente todos nos apropiemos de este discurso en beneficio de capacitar cada día más a la gente. Necesitamos, repito, muchos propietarios bien ilustrados. Y me uno a esa conclusión final que usted ha hecho en la parte de los copropietarios correctamente capacitados. Es deber nuestro el solicitar en las asambleas, bueno, en las que aún están por realizarse, que haya un renglón destinado para la capacitación, para que los consejeros, para que los miembros de los comités de convivencia se capaciten, aprendan y sepan que al estar en ese ente participativo de la propiedad horizontal, consejo o comité, tienen que aportar, pero bajo unas normas mínimas para construir y que sea mejor esa enseñanza cada día. Por eso, sí, está bien, todos tenemos derecho a participar, a elegir, a ser elegidos, pero capacitémonos, preparémonos, que eso, por favor, es muy beneficioso para nosotros, como cultura general y como beneficio personal, porque nos podemos beneficiar al elevar el valor de nuestras copropiedades. Ya se ha explicado el por qué. La invitación para que doctor Amador nos dé la oportunidad de conocerlo personalmente y darnos un fuerte abrazo en SICSA 2022, que está a celebrarse dentro de ya poquito tiempo. Estamos a tiempo para hacer nuestras inscripciones, nuestras participaciones. Podemos asegurarlas desde ya en módicas mensualidades de 50, de 100,000 pesitos. No hay ningún inconveniente con eso. Al inscribirse en SICSA, acuérdense de mencionar el código Jorge 7911 y que están suscritos al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández y obtendrán un 20% de descuento, pero hay una limitante: si lo hacemos efectivamente antes del 31 de marzo. Estamos a tiempo. Doctor Amador, muchísimas gracias por sus conocimientos, por su compañía y por esta deliciosa noche de aprendizaje que nos ha concedido. Dios le bendiga. Y para todos nuestros asistentes, muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana en otra sesión más de Noches de PH con Jorge Enrique H. en temas muy importantes que tienen que ver con nosotros. Hasta la próxima semana. Feliz noche y gracias de todo corazón por estar con nosotros. Felicidades y hasta la próxima semana.